Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar sopa de cuchuco de cebada. La cebada viene en estas dos presentaciones. Viene en grano entero y viene así molido como lo ven acá. Con cualquiera de los dos se puede preparar la sopa, ¿sí? Así entero o molido. Sin embargo, el más usado para preparar cuchuco de cebada es así molido. ¿Listo? Entonces vamos a poner aquí a remojar en poquita agua 200 gramos de cebada. Pueden ponerlo a remojar la noche anterior o una hora antes de hacer la sopa. Así en poquita agua porque esta agua se desecha después, que es la primera agua que tiene. Esta carne la tenemos adobada, es carne de costilla, la tenemos adobada muy fácil. Ustedes licúan un pocillo de aceite de oliva con una cabeza de ajo y la mantienen así en un frasco. Con eso pueden adobar lo que sea. Entonces untan bien la carne de ese adobo desde por la mañana y ya cuando van a hacer el almuerzo ya ella ha tomado un sabor exquisito. Entonces en agua ya casi hirviendo agregan la carne, agregan cebolla larga, ajo porro y vamos a sacar esta primera agua que habíamos agregado. Vamos a sacar la mayoría, la desechamos, empezamos a sacar el almidón del cuchuco de cebada, o sea, mezclamos muy bien y colamos. Estas cascaritas que quedan en el colador es como el afrecho, es como lo que flota en el agua, ese lo desechamos. Aquí ya empieza a quedar el granito. Volvemos y agregamos agua limpia, que ya aquí ya no vamos a agregar más, solo esta partecita de agua, porque acuérdense que la primera agua la botamos. Entonces empezamos a colar y aquí sigue saliendo este afrecho, que son estas cascaritas marroncitas, que son las que salen primero porque son las que flotan. Esas las desechamos nuevamente, aquí ya lo vamos limpiando y ya se van viendo los granitos bien limpios. Y con la misma agua que vamos sacando la devolvemos para seguir aflojando el almidón que tiene el granito. Ustedes pueden ver que el almidón va quedando en el fondo. Mezclamos y volvemos a colar. Aquí todavía sigue saliendo un poquito de afrecho. Así en todo esto de que cuela, devuelve el agua, revuelva. Todo esto aquí vamos limpiando el granito, vamos a dejar el almidón aquí y el afrecho queda aquí, que este es el que desechamos nuevamente. Listo, cuando ya tenemos completamente limpia la cebada y ya sacamos aparte el almidón, que es el que nos va a servir para espesar la sopa, ya se cocinó la carne, o sea, ya está bien blandita. Agregamos 1 litro de agua más, sacamos la cebolla aparte porque ya dio su sabor, por eso la habíamos puesto ahí grandecita para sacarla después. Entonces agregamos la cebada, agregamos lo que es el grano, todavía no agregamos el almidón nos va a dar el espesor a la sopa y ese es casi que ya al final que se agrega. Cocinamos la cebada más o menos unos 5 minutos y después de esos 5 minutos agregamos la arveja fresca, unos 100 gramos, 125 gramos. Como ella es fresca, ablanda rápido. Panchita ya está esperando la sopa, vean. Listo, ya pasaron 5 minutos. Ahora sí, agregamos el almidón. Aquí ya la sopa se va a empezar a espesar. Ella se empieza a espesar rápido. Agregamos la papa de una vez. Aquí tenemos una papa picada, una papa grande. Se la agregamos a la sopa. La habíamos puesto en agua para que no se oxide. Y listo, entonces la agregamos junto con el almidón y aquí ya la arveja lleva cocinándose unos 5 minutos, ella ablanda rápido, así que aquí la demora es que la papa ya acabe de estar, que se ablande bien. Al final ya ustedes agregan adobo de su preferencia si quieren, el adobo le da un poquito de color a la sopa, tiene comino, tiene especias, bueno, ustedes agreguen el que más les guste, si quieren agregarlo, si no pues se puede dejar así también. Si quieren agregarle a la sopa habas, también queda muy rico. Listo, aquí ya estuvo la sopa, ya la papa está blandita. Tenemos listo aquí el cilantro para darle su sabor final. Entonces se lo agregamos y antes de servir lo dejamos como un minutico ahí antes de servir para que el cilantro como que suelte ese sabor tan delicioso que le da a la sopa, ese sabor infaltable
que debe tener una sopa, que es el cilantro. Y listo, ya pueden servir. Esperamos que les haya gustado la receta. Ustedes no se imaginan el sabor tan delicioso que le da el aceite con ajo a la carne. O sea, lo agarra súper bien, súper bien. Cuando ustedes se comen esta sopa, sienten la carne muy, muy rica. De verdad, háganlo. Preparen lo que es muy fácil, tener ese adobo en la nevera. Ustedes licúan aceite de oliva con ajo o también puede ser algún aceite vegetal que ustedes quieran usar. Esperamos que les haya gustado esta preparación. Déjenos aquí su comentario y nos vemos en una próxima preparación al estilo de Rosita Cocina.